Un canal de YouTube de anime que prometía un video semanalmente, pero al final publicamos casi un video por mes. Pero bueno, no importa porque hemos regresado con un nuevo video y no vamos a hablar de ningún anime de temporada. La verdad es que creo que solamente estoy siguiendo como dos. Honestamente no está tan buena esta temporada, creo yo. Pero hoy vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer nuestro primer video respondiendo preguntas de la comunidad. Específicamente preguntas que tienen que ver sobre narrativa y storytelling. Mayormente aplicado al anime, pero un poquito general, un poquito de todo. Así que si tú estás escribiendo una historia o simplemente te interesa saber algunos tips y secretos sobre el arte de la narrativa, quédate en este video que vas a aprender mucho. Esto es Anime Expression. Perfecto, y vamos a comenzar esta lectura de preguntas. Aquí las tengo en mi celular, vamos a ir una a una y vamos a ir respondiendo. Así que comenzamos con la primera pregunta. Cristian Rojas Tamara pregunta: ¿realmente leer ayuda a mejorar tu calidad narrativa a la hora de escribir un guión? ¿O es que desfigura en sí tu estilo para acogerse más a los escritores que te gustan? Esta es una pregunta bastante interesante y bueno, la respuesta corta a si pues leer mucho o ver muchas películas, también supongo que a eso se refiere, va a afectar o más bien va a mejorar tu calidad de creación de historias. La respuesta corta es que no lo va a hacer. Ahora, viviendo en un hipotético mundo en el cual nunca has leído una historia, nunca has visto una película, nunca has consumido narrativa, por así decirlo, pues entonces sí, claro que ponerte a consumirla te ayudaría. Es como ir del 0 al 5 en una tabla de 10 de la habilidad narrativa. De ese 0 a ese 5, el estar consumiendo, el estar leyendo sí que te va a ayudar. Pero el problema viene del 5 al 10. Ahí es donde vas a necesitar realmente conocer teoría o practicar muchísimo para ir introyectando de manera inconsciente ciertos conocimientos, lo cual yo no soy muy, no apoyo mucho, la verdad, esa forma de mejorar. Pero bueno, es una forma y a algunos les gusta, a algunos les funciona. Ahora, por otra parte, si tú ya tienes conocimientos teóricos de narrativa, es decir, sabes plot structure, sabes cómo se maneja la tensión, sabes cargas narrativas, etcétera, tienes algún tipo de conocimiento, pues entonces sí que sirve el ir a ver una película o leer un libro y analizar esa narrativa con los conocimientos que tienes. De esa manera le haces ingeniería inversa y ahí sí comienzas a aprender muchísimo, porque comienzas a darte cuenta de cómo se utilizan esas técnicas en los productos reales y ves que no aparece en una ni en dos, sino en casi todo lo que consumes. Por otra parte, esos conocimientos te van a ayudar a darte cuenta de más cosas que no estaban en la teoría y vas a empezar a indagar cada vez más y más. Es decir, leer y ver narrativa con conocimientos técnicos previos ayuda muchísimo. Sin ellos, es más una cuestión de suerte de que te caiga una iluminación del cielo. Ahora, esto tiene al parecer como una segunda pregunta, que es la cuestión de si afecta el estilo. Es decir, que si tú estás leyendo o consumiendo mucho, eso va a afectar tu estilo propio y el tipo de historias que vas a hacer. Bueno, la respuesta sencilla es que sí, obviamente lo va a afectar porque se llama inspiración. Además de que lo que va a suceder es que vas a estar agarrando momentos de gran impacto emocional que a ti te gustaron mucho. Esto es un sesgo que tenemos porque creemos que debido a ese momento es que la historia es buena. Y eso es de hecho lo que te va a suceder si analizas historias sin conocimiento teórico. Vas a agarrar las historias y vas a decir: oh, esta gran pelea o este gran momento es lo que hace la historia buena. No es cierto, es todo lo que hay detrás y todo lo que hay en medio que hace que ese momento sea bueno. Pero sin ese conocimiento tú lo vas a agarrar y lo vas a intentar copiar, lo vas a intentar plasmar en tu propia obra y vas a creer que tu obra va a ser buena utilizando eso. Ahora, esto no está mal, es un proceso natural y normal en el desarrollo de la narrativa de cualquier persona. Además, si al final tú desarrollas tu propio estilo y es muy similar al de alguien más, no tiene ningún problema porque este mundo es cíclico. Lo que va a dar calidad a tu obra es el impacto que generes en tu audiencia. Así que, contestado esto, vamos a la siguiente pregunta. José Macías nos pregunta: hola, te agradezco de antemano que hagas este tipo de dinámicas. He visto mucho tus videos y me gusta la forma en que explicas. Muchísimas gracias, de verdad que eso calienta mi corazón. Mi duda es la siguiente: ¿existe algún método o forma de planear una historia a muy largo plazo? Por ejemplo, en One Piece muchos personajes, eventos u objetos aparecen sin importancia una vez, pero luego vuelven a presentarse con muchísima más importancia. ¿Cómo se estructura todo esto?
Bueno, mi querido José, eso se hace planeando tu historia en lugar de solamente sentarte a escribirla con puro cojoro. Básicamente la mayoría de las personas cree que escribir un guión, escribir un manga, una obra narrativa en general, se trata de inspirarte habiendo visto la última película o la última pelea de Naruto y luego sentarte en el Word y escribir y sacar todo eso que llevas dentro y generarás una obra maestra. Bueno, muy pocas veces sucede así, hay gente que sí lo hace así, es una minoría, son grandes historias de éxito entre millones de fracasos y realmente lo que se hace para poder manejar esto es planificar tu historia. Esto se hace utilizando un tipo de documento que se llama outline, ¿de acuerdo? Donde básicamente vas a esquematizar, vas a poner en cuadros o en resúmenes toda tu historia o gran parte de esta. Y ahí vas a poner los momentos clave, los momentos que van a generar el desarrollo de personaje, cosas que vas a necesitar acordarte después, de acuerdo, que son importantes, los plot points, es decir, todo lo importante para el desarrollo de la historia y de los personajes va a ir en ese documento de tal forma que tú tienes como una especie de guía o mapa a la hora de tú ya realmente ponerte a escribir. Ahora, para una obra tan masiva como es One Piece, este método obviamente igual comienza a generar sus propios fallos. Con One Piece, la verdad es que yo creo que igual se combina un poco de la habilidad quizá mental del autor, como también la cuestión de que él, aparentemente según me comentaron, no tengo forma de verificarlo, él tiene un libro donde está escrito todo One Piece. ¿De acuerdo? Entonces él lo que hace usualmente se supone es releer su manga en este documento que solo dice la historia. Si esto es cierto, entonces básicamente Oda está haciendo algo muy similar. Creó un resumen o un outline de toda la historia de One Piece, donde va escribiendo quizá conforme él va haciendo el manga, él hace un outline de ese manga ya creado y lo pone en ese libro. Entonces ese resumen le sirve después para releerlo y decir, aquí puse esto, aquí puse esta otra cosa, la tengo que retomar, ¿de acuerdo? Entonces estar releyendo su obra en un documento que no le tarda 3 millones de años estar leyendo es muy útil. Básicamente se trata de ser organizado, de planificar las cosas, de tener un porqué, tener objetivos y tener documentos donde tengas los datos importantes que después te puedan servir. Y no simplemente lanzarte al date bayo a escribir la historia. Obviamente podríamos ahondar muchísimo más en esta cuestión y ver tips y experiencias, pero este es un video corto. Por ahora te dejo con esta idea: planifica tu historia, tienes que pensar cuál va a ser tu tema, cómo se va a desarrollar los personajes, por qué se van a desarrollar, qué tipo de eventos importantes van a pasar y cómo se conectan. Una vez que tienes ese mapa narrativo, la historia fluye muchísimo mejor cuando la vas escribiendo. Vamos con la siguiente pregunta. Y José Contreras nos dice: qué buen servicio.jpg. Y luego ya nos dice, bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿qué consejo das para crear un manga one shot o capítulo autoconclusivo y que este no se sienta muy apresurado? Ok, mi querido José, pues básicamente te aconsejo lo mismo que dije en la pregunta anterior, que es planificar la obra y hacer un outline. O en realidad varios outlines, en realidad se hacen varios documentos de este tipo. Haz fichas de personaje, haz resúmenes, haz cuadros, hazte documentos que te sirvan a ti para poder prever de forma clara y sencilla cómo se va a desarrollar tu historia. Haz documentos, resúmenes, cuadros, bullet points, por ejemplo, lo que son listas con puntitos, donde tú tengas cómo se va a desarrollar la historia, cuál va a ser por ejemplo, el incidente que va a generar la aventura, el llamado a la aventura, cuáles van a ser los puntos de desarrollo del personaje, cómo se van a afectar. En las fichas de personaje escribes cómo se van a afectar los personajes mutuamente, esto se llama relación de personaje. Básicamente planifica la obra de tal forma que tú generes este mapa narrativo que dije antes. De esta manera tú puedes hacer un diagnóstico rápido, certero y muy eficiente antes de comenzar a escribir. Es mucho más fácil arreglar un outline donde tienes que corregir 1, 2, 3, 4 páginas a tener que corregir 50 páginas de guión. El poder ver de antemano con estos puntos centrales cómo se desarrolla tu historia te va a permitir ver si el desarrollo está muy apresurado, si no hay eventos que justifiquen su desarrollo o el de los personajes, y si básicamente hay huecos que tienes que rellenar, o si la cosa está avanzando muy lento y va a aburrir, o va a avanzar muy rápido y se está desperdiciando el asunto. Así que ya saben, sean organizados, planifiquen las cosas. Escribir no se trata de sentarte en la página en blanco y que salga todo del cojoro. Escribir es muchísimo más que eso. Así que vamos con la siguiente pregunta. Ian Burrola nos dice: vi esto desde el día 1 y me vengo acordando de publicar mi pregunta casi media semana después, a las 5:30 de la madrugada. Le he fallado a mi patria.
Tan solo espero llegar a tiempo, no te preocupes, Ian, llegaste a tiempo y de hecho eres la última pregunta. Ian nos dice, como sea, mi duda va enfocada al desarrollo de personajes y personalidades y cómo estas deben afectar la trama. ¿Qué aconsejas a la hora de crear un personaje e integrarlo a alguna historia? Ok, Ian, aquí hay en realidad dos preguntas. La primera es cómo el desarrollo del personaje debe afectar a la trama, y qué bueno que lo preguntas porque esto es sumamente importante. Usualmente la mayoría de las personas no conectan el desarrollo de sus personajes con el desarrollo de la historia, sino que pareciera que son dos cosas diferentes y las planean de forma independiente. Esto es un gran error. Básicamente y de manera sencilla, el desarrollo de personaje debe ser un punto que desarrolle otro conflicto o otra situación que nos lleve al siguiente punto de la historia. Es decir, cada vez que hay un momento de desarrollo de personaje, eso nos va a servir después o en ese momento para poder triggerear un evento que avance la historia que no hubiese sucedido sin que ese personaje tuviera ese desarrollo. Por ejemplo, imaginemos un personaje que es muy miedoso, ¿de acuerdo? Entonces nosotros generamos un arco o un conflicto en el cual hacemos que este personaje deje de ser tan miedoso y comience a confrontarlo, y eso hace entonces que debido a eso algo sucede, él lo confronta, cosa que no hubiera hecho antes, y al confrontarlo se genera un nuevo conflicto que avanza la historia y está relacionado de manera directa con el plot principal o con algo que nos va a llevar a desarrollar el plot principal. Básicamente es que tenemos dos unidades, el desarrollo de personaje y tenemos el desarrollo del plot. Lo que sucede en el desarrollo de personaje debe afectar al plot y lo que sucede en el desarrollo del plot debe afectar al desarrollo de personaje. Esa es la manera en que debemos unir estas dos cuestiones, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos con la segunda pregunta de Ian. Y es, ¿qué aconsejas a la hora de crear personajes e introducirlos en una historia? Este consejo que voy a dar básicamente aplica a cualquier cosa que tú quieras introducir en tu historia. Y es que ese personaje debe tener una razón de estar ahí, debe tener un objetivo a cumplir, debe de desempeñar una función en la historia o en la obra. Ahora, ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre desempeñar una función en la historia o en la obra? Bueno, pues muy sencillo. Un personaje puede solucionar un conflicto en la historia, puede ayudar a un personaje a desarrollarse en la historia, o nos puede servir para entretener a la audiencia en lo que se desarrolla la historia. Obviamente ese personaje, lo idóneo es que también se una a la historia y también la avance. Pero al menos si está entreteniendo a la audiencia, si está haciendo que se quede con nosotros en lo que generamos todo lo demás, al menos ahí está generando una función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo decido si introducir un personaje o no en mi historia? Pues muy sencillo. Primero me tengo que preguntar qué función va a hacer en mi historia. ¿En qué me va a ayudar? ¿Cómo va a mejorar la historia? ¿Cómo va a afectar a los personajes? ¿Cómo va a afectar el desarrollo del plot? ¿De qué me sirve que ese personaje exista? Si no puedo encontrar ninguna razón de estas para la creación de mi personaje, entonces ese personaje no debe ser introducido. Por otra parte, también puede ser que sí esté generando algo en la historia, pero también nos tenemos que preguntar si hay otro personaje que ya está, que hace mejor su trabajo, porque entonces este personaje nuevo va a ser bulto, porque alguien más ya está haciendo su trabajo. Entonces básicamente hay que tomar en cuenta estos dos puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué función está desempeñando o va a desempeñar este personaje? ¿En qué me va a ayudar? Y si algún otro personaje está generando esta función ya, y de hecho lo está haciendo mejor. Básicamente la existencia de cualquier elemento de una historia tiene que estar justificado y tiene que aportar algo. Esta cuestión de preguntarte el por qué introduzco algo es la clave para muchísimas cosas. Bien, y con eso terminamos este video. La verdad es que fue muy divertido, fue muy padre el recibir las preguntas, el ver cómo iban saliendo los comentarios y pensar qué es lo que les iba a responder. La verdad fue una actividad muy padre. Si quieren que hagamos más de estas dinámicas, por favor pónganmelo en los comentarios o pónganlo en nuestro Facebook. Y si tienes alguna pregunta relacionada con las respuestas que di, puedes ponérmelo en la caja de comentarios. Y dime, ¿estás escribiendo alguna historia o hay alguna idea que tengas para generar una? Por favor, escríbemela, me encantaría conocerlo. Y bueno, con eso me despido, que esto fue Anime Expression. Muchísimas gracias por haber visto este video y recuerda por favor suscribirte, darle a la campanita para que te llegue notificación y no te pierdas ninguno de los videos que subimos cada que muere un judío. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Esto fue Anime Expression. Espera un momento, no te vayas todavía. Se me olvidó con las prisas y con la emoción del video grabar esta parte, así que la estamos haciendo con otro vestuario en otro momento.
Si quieres aprender a escribir tu propio manga, tu propia historia, cómic, largometraje, lo que tú quieras, si quieres aprender a hacer historias increíbles como las que a ti te encantan, te tengo una gran sorpresa. Y es que te invito a que pruebes mi curso de storytelling profesional, donde vas a encontrar técnicas profesionales que se utilizan para hacer esas grandes historias que tanto te encantan. Son técnicas y conocimientos prácticos y reales que se usan en la industria. Así que no te lo pierdas. Tenemos más de 200 alumnos. El feedback es increíble. A la gente le encanta el curso y de verdad está en un descuentazo el que te estoy dando. Te voy a dejar un link especial con un descuento increíble del 80% o más. Entonces no lo pienses y haz realidad esas historias, ese proyecto que tienes en la cabeza. Puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Te dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Curso de storytelling profesional, más del 80% de descuento con técnicas reales que se usan en la industria. Te veo ahí. Uga, uga, vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, vuela. Ay, qué pendejo estoy, güey. ¿Qué pasó? ¿Te acercaste? No, pendejo, güey. Tengo el micrófono casi de la verga. Ah, no había pensado. Puta madre. Venga. Venga. ¿Qué pedo, Bruno? ¿Qué pedo? En el fondo, güey. ¿Qué pedo? Distrajiste. Venga. Ok. Mentira. Ay, perdón. Ay, güey. Eso va a salir en bloopers. Espera. Chingados. Era para el público, güey. Era para el público. Güey, no, güey, se cagó de miedo, güey. Qué buena, güey. Sayonara, baby.